El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la licenciada Patricia Béjar Hernández. Ella es licenciada en Psicología, Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Psicología y Psiquiatría Forense, Universidad Siglo XX, curso internacional de competencias específicas de estrategia y monitoreo y litigio para la prevención y sanción de la tortura por la Universidad Nacional de Rosario, curso de prevención y documentación y denuncia de la tortura, Instituto de Terapia de Investigación ITEI de la Universidad Mayor de San Andrés, capacitadora en talleres de prevención de la tortura y otros tratos crueles inhumanos por servidores públicos y sociedad civil. Exfuncionaria del Mecanismo de Servicio para la Prevención de la Tortura, CEPRED, bajo tutela del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Adelante, por favor, licenciada Patricia Béjar. Bienvenida. Gracias. Primeramente, agradecer a los compañeros por la invitación. Y bueno, es un tema nuevo, tal vez, quizás muchos están recién conociendo lo que es la tortura. Sin embargo, estos tipos de hechos de tortura, podemos ver que siglos antes se han dado, ¿no? Aquí nos da claro que todo acto de tortura, cuando esta persona provoca en el ser humano dolores o sufrimientos graves. Estos dolores o sufrimientos graves pueden ser físicos y psicológicos, ¿no? Y estos dolores o sufrimientos graves que estas personas cometen hacia otra persona, necesariamente nos menciona que tiene que ser un servidor público, ¿no? ¿Y qué tipo de servidor público? En este caso, hablamos de servidores policiales, militares, generalmente se dan en lugares de detención, como las celdas policiales, también en los centros penitenciarios, las cárceles, que se dan con frecuencia este tipo de hechos, ¿no? Agresiones físicas, psicológicas de parte de los funcionarios policiales. Su servicio militar ingresan a los centros militares y se quedan ahí un año haciendo su servicio militar, donde también se ha evidenciado que en estos centros también se comete la tortura, ¿no? Donde estas personas que trabajan en este mecanismo nacional realizan visitas no planificadas, se menciona así, a las celdas policiales, a los centros de detención, a los centros de privación de libertad, que en este caso son las cárceles. Se realizan con frecuencia, ¿para qué? Para verificar sus derechos, para que no se cometan violación a los derechos humanos, ¿no? Porque la tortura está considerada a nivel mundial una violación a nuestros derechos humanos, ¿no? Por eso es que salen estas convenciones contra la tortura para prohibir este tipo de actos. No se considera tortura a los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas, en la medida que estén consonancia con las reglas locales o internacionales mínimas para el tratamiento de los detenidos. Me imagino que allá en Perú también, en su país, hay una serie de reglamentos, en este caso, que los policías tienen, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la detención, usan la fuerza física en algunos momentos para poder detener a las personas, ¿no? Pero esa detención tiene un protocolo y está normado por una ley. Pero cuando pasamos
esta norma, sobrepasamos y más allá, actuamos más allá de lo establecido en estos protocolos, podemos considerar como actos de tortura. No se puede a la persona, por ejemplo, cuando le están deteniendo, la persona no forcajea con la policía y generalmente es llevado tranquilamente, pero los policías lo van y lo pegan, le proporcionan golpes físicos. Sí podemos hablar de tipo de tortura. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la intencionalidad con que los victimarios realizan este tipo de actos, ¿no? La causa, sufrimiento físico o mental. Cuando hablamos de causa, sufrimiento físico, hablamos de golpes, traumatismos, o a veces estos funcionarios públicos utilizan choques eléctricos, baños de agua. A eso se refiere con sufrimiento físico. A estas personas que son detenidas, voy a poner un ejemplo, los pegan, les ponen las bolsas en la cabeza con gas. A eso podemos llamar tortura, ¿no? Y cuando hablamos de un sufrimiento mental, es aquello que no se ve, ¿no? Y podemos hablar también de encierros, aislamientos en los centros penitenciarios por prolongados tiempos. También se considera un tipo de sufrimiento mental porque no estamos dejando secuelas físicas, no estamos dejando, no se ve, ¿no? No como los golpes, por ejemplo, tienen moretones y hay un tiempo donde sí se puede ver este tipo que ha sido cometido, ¿no? Pero sin embargo, con el lado psicológico no lo podemos ver. Es por eso que hay un sufrimiento mental, ¿no? Por eso se habla de un sufrimiento físico o mental. También es sometido con determinado fin o propósito. Generalmente las personas que cometen tortura lo realizan con un fin, ¿no? En este caso, en las celdas policiales, el fin es de sacar información, ¿no? El de también que estas personas se puedan autoculpar por cualquier hecho que hayan cometido, ¿no? Sin tener alguna prueba que realmente les lleve a que esa persona es culpable, ¿no? También hablamos de un tipo de degradación o daño al cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, en mi país, el 2019 hemos visto hechos de violación de policías hacia las personas que han sido detenidas, ¿no? Entonces, hablamos y habla de esa parte, que eso está prohibido, la degradación o el daño al cuerpo, a la sexualidad de la víctima, ¿no? Bueno, es una guía que contiene directrices básicas, ¿no? A nivel internacional de las áreas médicas y psicológicas. Nos da directrices para poder evaluar, por ejemplo, en el área psicológica, nos da algunas directrices de cómo tenemos que evaluar a estas personas que han sufrido tortura, ¿no? Que han sufrido estos tipos de hechos de tortura, ¿no? Y el objetivo de este protocolo es poder evidenciar estos hechos de tortura que han pasado, que pasan las víctimas, ¿no? Para que las personas puedan acceder a una justicia justa, ¿no? Para que se dé a conocer el tipo de tortura que se han cometido contra estas personas. Es por eso que el Protocolo de Estambul es un manual utilizado también a nivel mundial y para los países que han ratificado las convenciones, en este caso la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Y por qué hablar del Protocolo de Estambul? ¿No?
Ya les he mencionado, es un manual para contribuir a que los estados utilicen uno de los medios fundamentales para la protección de los individuos contra la tortura. Es una documentación eficaz que nos ayuda a documentar en las víctimas qué tipo de hechos de torturas han sufrido y qué secuelas tienen a consecuencia de los hechos de tortura que han sufrido. También ya les había mencionado que nos muestra directrices que contiene este manual. Si bien este manual nos muestra directrices, tenemos que adecuarlo a nuestro contexto y a nuestra realidad. No podemos hablar de, por ejemplo, de aplicar en Bolivia el mismo procedimiento que en el Perú. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto muy diferente, ¿no? Entonces tenemos que adecuarlo a nuestra realidad de nuestro país y adecuarlo a la población que vamos a trabajar. Muchos de estas víctimas son personas indígenas de bajos recursos, muchas veces que no saben leer ni escribir, y es por eso que tenemos que adecuar para evaluar psicológicamente a estas personas este manual, a nuestro contexto y al contexto de las víctimas, ¿no? Estas son, como un resumen pequeño que he podido hacerles, las directrices de aplicación y cómo está estructurado este manual, ¿no? Uno, información general del caso. Debemos saber los hechos, cuándo, dónde, cuándo y por qué ocurrieron, ¿no? Este tipo de torturas. La clasificación del clínico o los clínicos, ¿no? Cuando uno evalúa, generalmente las personas o los profesionales que están calificados para aplicar este manual, para hacer la evaluación psicológica bajo este manual, son en este caso, los psicólogos forenses, ¿no? Son los encargados de realizar estas evaluaciones. Porque tenemos que documentar los hechos de tortura y también ver a través de estos tipos de hechos de tortura, los métodos que han utilizado los victimarios, llegar a qué secuelas tienen estas personas, ¿no? Porque ha sido un trauma lo que pasan cuando se realizan se comete el hecho de tortura, ¿no? También está la historia psicosocial previa a la detención, ¿no? En este caso, ver, nos menciona que debemos tomar en cuenta cómo era su vida antes de la detención que ellos han pasado, ¿no? Y cómo era después. Eso vamos a ir profundizando ya en el área psicológica. También nos dice que debemos rescatar de las entrevistas que se realizan a las víctimas, alegaciones de tortura y malos tratos, ¿no? ¿Qué tipo de métodos de tortura han utilizado con las víctimas, los victimarios, ¿no? También está el área médica, que hay una exploración física para determinar también si hay secuelas físicas, ¿no? Si hay por ejemplo, muchas de las personas que han sufrido torturas han sufrido golpes, ¿no? Lo que les ha provocado en muchas de las víctimas no poder mover, por ejemplo, un brazo, ¿no? Les ha quedado una secuela física. Y bueno, también está ahí el área psicológica, donde tenemos que explorar la historia desde la niñez hasta el momento de la tortura, ¿no? Todos los maltratos que han sufrido. Y por último están las conclusiones, ¿no? Esas son las directrices de forma general que nos mencionan, ¿no? Pero también podemos encontrar de forma
más específica, en este caso los elementos psicológicos que el protocolo de Estambul nos menciona, ¿no? ¿Qué debe contener una evaluación psicológica en cuanto a estas víctimas que han sido víctimas de tortura, ¿no? En primer lugar está los métodos de evaluación que vamos a utilizar, y uno de los métodos de evaluación que se utiliza es la entrevista libre. También se puede utilizar la entrevista cognitiva, que nos permite que las víctimas puedan contar o relatar todo el hecho transcurrido de tortura, ¿no? Todos los maltratos físicos, psicológicos que han sufrido, ¿no? No podemos dejar o solamente enfocarnos en los métodos de tortura psicológica y dejar de un lado los métodos de tortura física que hayan utilizado. Tenemos que tomar todo el grosor, tanto los físicos como psicológicos, porque si una persona que ha sufrido solamente tortura física, igual va a tener secuelas, ¿no? Va a tener secuelas psicológicas. Lo mismo en cuanto si esta persona solamente ha sufrido una tortura psicológica, igual va a tener secuelas. Entonces tenemos que explorar ambas áreas, tanto lo físico como lo psicológico. También nos menciona que en la evaluación psicológica debemos tomar en cuenta la historia posterior a la tortura. ¿Cómo ha sido su vida después de haber pasado estos hechos de tortura, ¿no? ¿Qué ha pasado con la víctima, ¿no? Si su vida es normal o ha habido cambios en su personalidad, en su proceso cognitivo, en lo emocional, en la conducta. Entonces debemos explorar todas esas áreas. También nos menciona que debemos profundizar en la historia anterior a la tortura, ¿no? ¿Cómo era la vida antes de la tortura? Desde la niñez, ¿no? Es necesario explorar qué ha habido para determinar qué cambios ha habido en la víctima, ¿no? A partir de la niñez, a partir de la tortura y después de la tortura. Eso nos va a poder evidenciar las secuelas que esta persona ha tenido o ha desarrollado a partir de la tortura, ¿no? La historia psicológica, psiquiátrica anterior, si la persona anteriormente ha recibido alguna atención psicológica, alguna atención psiquiátrica, si está recibiendo algún medicamento. Entonces se tiene que indagar esos aspectos. También es importante conocer porque nos va a ayudar también a determinar si la tortura realmente ha sido un desencadenante para el estrés postraumático o ya esta persona anteriormente sufría, ¿no? de algún trastorno. Por eso es importante que debamos hacer énfasis en la historia psicológica y psiquiátrica anterior a la tortura, ¿no? También debemos explorar la historia de uso y abuso de sustancias, ¿no? Psicotrópicas. Si la persona antes de la tortura se drogaba, consumía bebidas alcohólicas, o después de la tortura es que recién la persona en exceso empieza a consumir drogas, a tomar en exceso para poder olvidar este hecho de tortura, este trauma que ha pasado la persona, ¿no? Entonces, por eso es importante también conocer la historia del uso y abuso de sustancias psicotrópicas. También está el examen del estado mental, ¿no? Ahí es importante conocer cómo viene la víctima a las entrevistas, la postura en que se siente, si llora, en qué momentos
la víctima empieza a llorar cuando relata los hechos de tortura, ¿no? Ahí nos va a permitir ver el estado mental, el estado cognitivo de estas personas, ¿no? Hay personas que les cuesta bastante recordar y puede ser que ahí hayan tenido un problema cognitivo, un desgaste cognitivo a consecuencia de los golpes, porque muchas veces los golpes físicos, los traumatismos en la tortura, generalmente les golpean en la cabeza, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso también puede producirse un problema cognitivo, ¿no? También encontramos la evaluación del funcionamiento social, ¿no? Conocer, indagar a la víctima también, entrevistarle para que nos pueda hacer conocer cómo es su entorno social a partir de la tortura, ¿no? Cómo ha cambiado, si es una persona social o se ha aislado. Generalmente las personas que han sufrido tortura se aíslan inclusive de su entorno familiar, ¿no? Se aíslan solamente, no quieren tener contacto ya con las otras personas, inclusive con sus mismos hijos, ¿no? Entonces hay un cambio en el funcionamiento social de ellos, un cambio, podemos decir, inclusive en el entorno familiar. Luego también nos permite las pruebas psicológicas, ¿no? Dentro de las pruebas psicológicas hay un punto que nos menciona el protocolo de Estambul. No hay pruebas específicas para las personas que han sufrido tortura, ¿no? Entonces, nos menciona que no es necesario aplicar las pruebas psicológicas. En este caso, generalmente tenemos pruebas psicométricas para ver lo que es la depresión, la ansiedad, ¿no? El trastorno postraumático, ¿no? Entonces, no es necesario. Sí lo podemos utilizar como un apoyo, nada más, pero se trabaja generalmente en base al testimonio, a las entrevistas que nosotros vamos realizando a partir de, por ejemplo, de la detención, si es que a una persona le han detenido, a partir de su detención, dónde le han llevado, qué tipo de torturas, qué métodos de tortura han aplicado en esta persona, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta, que puede generarles secuelas de postraumático, secuelas de depresión, ansiedad, ¿no? Baja autoestima. Para eso es importante manejar el DSM-5 actualmente, ¿no? Que nos permite ver los indicadores del trastorno postraumático, los indicadores de la depresión. Generalmente se trabaja más con el DSM-5 que las pruebas psicométricas, ¿no? Podemos utilizar, sí, pero como un apoyo nada más, ¿no? Para contrastar los resultados, nada más, pero no como una prueba principal para determinar si la víctima tiene depresión o tiene ansiedad, ¿no? Por último, las pruebas neuropsicológicas, que sí se utilizan, pero en determinado momento para poder determinar si si hay problemas cognitivos, problemas de memoria, ¿no? Pero por lo general no se utilizan mucho estas pruebas, más directamente se les manda directamente al área de neurología para que ya puedan tener unos exámenes más profundos para poder determinar, ¿no? Esos elementos, estos 10 elementos constituye la evaluación psicológica en personas que han sufrido tortura o son víctimas de la tortura. Eso a grandes rasgos, porque es un tema muy amplio, pero también un tema para profundizar en el área psicológica, ¿no? Bueno, aquí el protocolo de Estambul te menciona en qué tipos de métodos
psicológicos existen, ¿no? El año 2019, por ejemplo, he puesto este ejemplo, el 2019-2020, en mi país ha habido conflictos donde ha habido bastante la intervención de los policías, de los militares, ¿no? Donde ha habido detenciones ilegales a personas, donde hemos podido identificar a través de la evaluación psicológica en base al protocolo de Estambul. Por ejemplo, nos menciona también, lo van a leer profundamente, con más profundo, detenciones ilegales, privación de necesidades fisiológicas. A muchos de estas personas detenidas les han prohibido, no podían acceder, no podían salir a hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Por prolongados tiempos. Encierros en celdas de condiciones precarias o improvisadas, ¿no? También confinamientos solitarios por tiempo prolongado. Cuando hablamos de tortura y hablamos de estos tipos de métodos de tortura psicológica, hablamos, y es lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Tenemos que hablar de la intencionalidad y del tiempo, ¿no? En muchos de estos casos sí se consideran métodos de tortura porque han sido utilizados de manera prolongada, ¿no? Privación de alimentos y agua por 3 días, 2 días, privación de necesidades fisiológicas, exposición al desnudo total, amenazas de violación, amenazas de muerte, amenazas contra sus mismos familiares, trabajos forzosos que hemos visto en los centros penitenciarios que muchas veces se dan. Y sí se puede catalogar como un método de tortura y te menciona el protocolo de Estambul, ¿no? Presenciar torturas de otras personas, humillaciones, discriminación y por último, tortura sexual, que está dentro de eso las violaciones sexuales, ¿no? Que han sido cometidas por funcionarios policiales. Lo que queremos lograr con la evaluación psicológica es demostrar los tipos de tortura que se han utilizado. También es el demostrar los hechos de tortura que han pasado las víctimas, ¿no? Y sobre todo nos menciona el protocolo de Estambul que debemos trazarnos este objetivo principal, que es determinar el grado de coherencia y congruencia que existe entre el relato de la tortura y las señales psicológicas que podemos encontrar, que se observan y se evidencian a través de la entrevista y los instrumentos psicométricos, ¿no? Dentro de las secuelas que una persona ha sufrido tortura podemos encontrar el estrés postraumático marcado por el temor y la repetición. Muchas de estas víctimas tienen mucho temor, inclusive muchas veces piensan que van a volver a pasar lo mismo, ¿no? Están llenos totalmente de temor, ¿no? Depresión también que hemos encontrado, estos son datos reales que les estoy dando de algunas víctimas que hemos podido evaluar nosotros en base al protocolo de Estambul, ¿no? La ansiedad, baja autoestima, pensamientos suicidas y un deterioro cognitivo a consecuencia de los golpes, ¿no? Que han recibido las víctimas. ¿Y qué importancia tiene? Generalmente las personas torturadas son evaluadas meses después de los hechos, ¿no? Ya inclusive los signos físicos ya han desaparecido. Entonces muchas veces creen que por el hecho de que ha desaparecido los golpes, traumatismos, no se puede determinar un daño en la persona. Sin embargo, ahí está el área de psicología, que sí podemos determinar qué secuelas ha sufrido esta persona, ¿no? Así haya pasado 1 año, 2 años, 3 años,
se puede determinar las secuelas, ¿no? Entonces son dos áreas que tenemos que trabajar. Uno, para ver el tipo de métodos de tortura que han sufrido estas personas y las secuelas que a consecuencia de la tortura tienen estas personas, ¿no? Por lo general, ya les había mencionado anteriormente, está la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, ¿no? También es importante saber que en muchos de las víctimas, en algunas víctimas, al hacer una evaluación psicológica, no encontramos secuelas, ¿no? Pero eso no quiere decir que la persona esté mintiendo o no haya sufrido hechos de tortura. También el protocolo de Estambul nos menciona eso, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta también, ¿no? Al momento de realizar la evaluación psicológica, ¿no? Eso es lo que nos menciona. Bueno, también, hay una afectación indirecta, podríamos decir, al núcleo familiar de estas personas que han sido víctimas de tortura, ¿no? En muchos de los casos, también estos son datos que se han recabado de las evaluaciones psicológicas que hemos realizado de acuerdo al protocolo de Estambul, daños profundos en separaciones entre los cónyuges, ¿no? Una afectación en la relación con sus padres e hijos. Por eso se dice que hay un trauma de forma indirecta o secundaria, ¿no? De las víctimas hacia su entorno familiar, ¿no? Produciéndoles miedo, estrés, preocupación, ¿no? Miedo en cuanto, otra vez, que su padre o la víctima ha sufrido tortura pueda volver a sufrir, ¿no? Entonces, se presenta este tipo de trauma en todo el entorno familiar. Sensación de inseguridad dentro de la familia, se crea bastante inseguridad por todos los integrantes de la familia, ¿no? Hay cambios de roles, patrones en cuanto a la interacción familiar. Ya les había mencionado hace rato, ¿no? En cuanto a los hijos, a la esposa, ya no hay esa relación familiar que antes de la tortura han tenido. Hay un deterioro en la capacidad para cuidar a los hijos, ¿no? Ya muchas veces, como no olvidan este trauma de la tortura, muchas veces se alejan de su familia, se dedican al consumo de las drogas, del alcohol, para poder olvidar estos hechos de torturas que han sufrido estas víctimas, ¿no? Y bueno, también hay una afectación en cuanto a la calidad de vida, ¿no? En cuanto a los problemas de salud, porque muchos quedan con secuelas físicas, un cambio muchas veces por la discriminación o el qué dirán, tienen que cambiarse porque muchas de estas víctimas han llegado a los centros penitenciarios donde también han sufrido prácticas de tortura, ¿no? Entonces, al salir, estas personas son discriminadas inclusive por su entorno social, podríamos decir, ¿no? Y eso es por eso que se ven en la necesidad de emigrar o ir a vivir a otros lados. Y por último, la pérdida de trabajo, ¿no? Muchos no tienen la concentración de vida porque no hay una atención psicológica, porque no hay una contención psicológica. Y es por eso que muchas veces fallan en cuanto a los trabajos y hace que realmente pierdan, ¿no? Muchas de estas víctimas, al menos las víctimas de tortura en los que hemos podido nosotros, bueno, atender, han perdido mucho sus trabajos, ¿no? A consecuencia de la reexperimentación que sienten ellos, ¿no? Aquí les decía los síntomas que más frecuentes que encontramos en las víctimas de tortura es la reexperimentación del trauma, sienten que
en cada momento o algún hecho que les recuerde a esto, creen que van a volver a pasar por lo mismo. Entonces vienen pensamientos de vienen pensamientos recurrentes a los sucesos de hechos de torturas que han vivido, ¿no? La evitación y embotamiento emocional, la hiperexcitación, síntomas depresivos, disminución en el autoestima y del sentido del futuro, no les interesa ver más allá de su realidad, se encierran totalmente, hay una disociación, quiebre en la integración de la conciencia, autopercepción, memoria y su conducta totalmente es cambiante. Muchos de estas víctimas se han vuelto violentos, por decirlo así, podemos decir que se han vuelto violentos, donde generalmente se encuentran con ira, ¿no? Muchos de ellos se encuentran con ira y a veces esa ira desembocan en los hijos, ¿no? Por eso es una causante también, es una secuela que estas personas tienen. Síntomas psicóticos también podríamos encontrar en estas víctimas, un consumo excesivo de sustancias y por último daños neurológicos, ¿no? Por eso es importante centrarse en las entrevistas que uno va a realizar a estas víctimas. Es importante trabajar bastante con las entrevistas, por eso es bueno buscar entrevistas o técnicas que nos permitan recabar toda esta información, ¿no? Y bueno, para finalizar, muchas de las víctimas tienen el derecho a ser reparadas. ¿Qué se quiere lograr con una evaluación psicológica, con una evaluación médica? Nos permite que estas evaluaciones se conviertan en pruebas de que estas personas han sido víctimas de tortura, ¿no? Para que posteriormente, y ahí entra el área jurídica, puedan ser o acceder a una reparación integral, ¿no? Como la restitución, medidas de no repetición, la compensación y lo más importante para nosotros los psicólogos, darles rehabilitación a estas personas. Después de haber sufrido todo este tipo de torturas, estas personas tienen que ser rehabilitadas, tienen que entrar a terapia, ¿no? Para poder superar, para poder controlar esa ira que tienen acumulado. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué pruebas psicológicas puedo aplicar en casos de situaciones de tortura? ¿Qué pruebas psicológicas? Bueno, generalmente, como ya les dije, estas personas que han sido víctimas de tortura sufren de depresión, sufren de ansiedad, y ahí tenemos las pruebas que nosotros hemos utilizado, las de Hamilton, ¿no? La de Beck, más que todo, las que más hemos podido utilizar y las que nos ha podido servir para contrastar a estas víctimas, ¿no? Se podría utilizar ese tipo de instrumentos, más así no es recomendable las proyectivas. No es recomendable y te menciona también el protocolo de Estambul que no se debe utilizar las pruebas proyectivas. Sí, las pruebas psicométricas sí podemos ayudarnos, es una forma de ayudar, nada más. Sin embargo, es recomendable trabajar totalmente con las entrevistas, con el testimonio de la víctima. Exacto, ¿no? Priorizar siempre la entrevista. Exactamente. Bueno, acá hay otra pregunta. Si un grupo que no pertenece al Estado agrede, ¿podría llamarse también tortura? No, lo menciona la Convención contra la Tortura en la definición y nos menciona que quienes cometen tortura son los funcionarios públicos, ¿no? En este caso pueden ser los funcionarios policiales, militares u otros funcionarios, ¿no? Los que ahí podemos mencionar
que se han cometido lesiones físicas, no tortura. Quien comete tortura es un servidor público. Excelente, muchas gracias. Nuevamente el agradecimiento, ¿no? Siempre a usted, licenciada Patricia Béjar, por brindarnos su conocimiento, su experiencia, su sabiduría sobre este tema que bastante necesita compartir. Bueno, entonces, para los participantes, estaremos dando un link para que puedan inscribirse si es que desean material adicional sobre el tema. Muchas gracias, licenciada Patricia Béjar. Eso sería todo. Bueno. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas presentes. Les invito a que puedan acceder tal vez más conocimientos sobre su mecanismo nacional de tortura de ahí del Perú y también conocer y profundizar un poco más en este manual que es el Protocolo de Estambul, ¿no? Si bien no es conocido, pero actualmente internacionalmente se utiliza, ¿no? Y uno de los países más avanzados, como ya lo he mencionado, en cuanto a la aplicación de este protocolo, es México, ¿no? Nosotros acá en Bolivia hemos aplicado por primera vez el año pasado, ¿no? Entonces, es bueno tener y profundizar y abrir otras áreas para el área de psicología, ¿no? Bueno, les invito a eso, a profundizar un poco más en cuanto al protocolo de Estambul y bueno, estoy para cualquier duda hacia los compañeros también y muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho.